Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Para usted que está sintonizando esta predicación, tenemos un tema de mucha bendición. Vamos a estar hablando cómo tener paz y cómo ser libres del temor. Vivimos en tiempos duros donde hay muchas nuevas enfermedades, donde la maldad se ha multiplicado, donde a veces es difícil obtener un empleo. Vivimos en tiempos duros en los que la tasa de divorcios se ha aumentado. Quizás usted mismo ahorita está ya en estos días firmando el documento de divorcio, o tiene problemas económicos, no hay para el alimento, para la educación de sus hijos. Y con estas situaciones es muy fácil caer de la fe, caer de la esperanza e irnos a la depresión, a la ansiedad, al temor. Pero estamos hablando hoy que vamos a decirle cómo usted puede tener paz y cómo usted puede ser libre del temor. Le queremos hablar acerca de buenas noticias. Todo lo que mencionamos, desempleo, enfermedad, divorcios, situaciones malas en el mundo, son malas noticias. Pero hoy vamos a hablar también de las buenas noticias de Cristo. Ese es el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Vamos a estar hablando de las buenas noticias, de cómo tener paz y cómo ser libres del temor. Los problemas que usted esté pasando, enfermedad, división de su matrimonio, infidelidad en su matrimonio, problemas económicos, usted puede decidir si usted se va a enfocar su mente en esos problemas, si usted se va a enfocar en esa situación adversa, o si usted va a poner su fe, su esperanza, su confianza en aquel que le puede ayudar, en aquel que puede traerle paz, en aquel que puede ayudarle a superar cada situación que se levante en contra de su vida. ¿Cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos ser libres del temor? Es mirando a Jesús, es viéndolo a Él, es poniendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser en lo que Él es, en su belleza, en su grandeza, en su poder, en lo que Él tiene, en lo que Él es, y Él es el Señor. Acompáñeme a leer la carta escrita a los Filipenses en el capítulo 2, del versículo 5 hasta el versículo 11, dice: Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Acabamos de leer desde la humillación de Cristo hasta su exaltación como Señor. Vemos cómo Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló por usted y por mí, tomando la forma de un ser humano, haciéndose semejante a nosotros, siendo Él en forma de Dios. No se aferró a eso, sino que dejó eso y vino y estuvo en la tierra para llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario y para darnos vida eterna, vida abundante, vida victoriosa. Fue muerto, pero resucitó de los muertos para nuestra justicia, para nuestro perdón. Y ahora Él es glorificado como Señor. Jesús es el Señor. Su autoridad es mayor que esa enfermedad que le diagnosticaron a usted. Su autoridad, la autoridad de Cristo, es mayor que cualquier espíritu inmundo y cualquier demonio que lo esté perturbando. Su autoridad, la autoridad de Cristo, es mayor que esa necesidad económica. La autoridad de Jesús es mayor que la depresión. El señorío de Cristo es más grande que el desempleo. ¿Cómo podemos ser libres de la depresión? ¿Cómo podemos tener paz?
ser libres del temor viendo a Jesús, solo viéndolo a Él. ¿Y cómo está Él? Coronado de gloria, coronado de majestad, los ángeles bajo sus pies, principados, señoríos, depresión, angustia, tristeza, desempleo, todo está bajo sus pies. Él es Señor de todo. Y cuando usted lo comienza a ver a Él, ahora usted lo puede comenzar a ver con los ojos de su fe, a Él sentado, glorificado, las enfermedades bajo sus pies, la depresión bajo los pies de Jesús, el desempleo bajo los pies de Jesús. Usted lo comienza a ver a Él coronado de gloria y de honra. Aleluya, Él es hermoso. Usted lo comienza a ver a Él y lo puede ver a Él sobre su enfermedad, lo puede ver a Él sobre su necesidad. Solo es que usted lo vea a Él, solo véalo a Él. Comience a poner su mente en Él como Señor. Acompáñenme a leer la carta a los Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Dice que podemos ver a aquel, a Jesús, al que fue hecho poco menor que los ángeles, como nosotros, como un ser humano, lo vemos coronado de gloria. Ahí donde usted está escuchando esta palabra, comience a verlo a Él, coronado de gloria. Use su imaginación a verlo a Él, sentado en su trono, y su enfermedad, el cáncer, diabetes, esquizofrenia, su enfermedad, a la luz de Él, será tan pequeña. ¿Cómo ser libre del temor? ¿Cómo tener paz viendo a aquel que lo dio todo por nosotros? A Jesús, el Hijo de Dios. Y como lo vamos a ver, coronado de gloria. Cuando usted comienza a contemplarlo a Él, este día, cuando usted vaya a descansar a su almohada, comience a pensar en Él. Comience a pensar en Él, solo véalo a Él, solo véalo a Él, solo véalo a Él. No piense en el problema, no piense en la necesidad, solo véalo a Él, coronado de gloria. Y esa deuda, ese desempleo, ese temor a la enfermedad se irá cuando usted lo vea a Él, coronado de gloria. Cuando usted lo vea a Él y puede ver a Cristo sentado en su trono, siendo Señor, siendo el Señor. En esa situación que usted está pasando, Cristo es el Señor sobre las enfermedades. Cristo es el Señor sobre los demonios. Cristo es el Señor sobre la hechicería y la brujería. Cristo es el Señor sobre la pobreza. Cristo es el Señor sobre esa necesidad en sus hijos. Él es el Señor. Ahora mismo, véalo a Él. Ponga su imaginación, su mente. Véalo a Él. Véalo a Él con los ojos de su fe. Véalo a Él sentado. Véalo a Él glorificado. Aleluya. Véalo a Él con toda su gloria, con toda su magnificencia, con los ojos de su fe. Medite en el poder de Él, en el poder de su señorío. Medite que Él es todopoderoso, coronado de gloria y poder. Vea a Jesús siendo el Señor de todo. El Señor de todo. A veces no solamente son problemas reales, ¿verdad? A veces son problemas en nuestra mente. ¿En qué me refiero? Como decisiones. Tomo este camino, no tomo este camino. Invierto en ese negocio, no invierto en ese negocio. ¿Cómo educo a mis hijos? ¿Cómo elijo a mi esposo, a mi esposa?
Y son decisiones que de solo pensarlo nos trae un estrés, una ansiedad. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a esas decisiones? Cuando no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Nos podemos ir a buscar libros de autoayuda. Nos podemos ir a investigar con otras personas. Podemos ir a la filosofía, podemos ir y buscar buenos consejos, pero esos consejos, aunque sean buenos, van a estar limitados por la sabiduría y por la inteligencia humana. Cuando nosotros estamos viendo solamente en la naturaleza humana, cuando nosotros estamos buscando solamente lo que viene del ser humano, lo que viene del hombre, a esos son buenos consejos, pero esos consejos están limitados. Yo le digo ahora que usted tiene que poner su sabiduría, que usted tiene que poner eso que usted necesita en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Que usted tiene que poner esa ansiedad, esa preocupación, esa necesidad en Cristo, el Hijo de Dios. Acompáñeme a leer la carta escrita a los Colosenses en el capítulo 2, del versículo 2 hasta el 10. Dice, verso 2, capítulo 2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo el Señor, así andad en él, firmemente, arraigados y edificados en él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y habéis sido completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, posee toda la plenitud de la divinidad. Toda la naturaleza de Dios se encuentra en Cristo. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Y nosotros podemos tomar de esa sabiduría divina que está en Cristo. Podemos tomar de esa paz divina que está en él, de ese consuelo que está en él. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Y según el verso 10 que acabamos de leer, nos dice que los que estamos en Cristo, ¿qué significa esto? Los que hemos creído en Cristo, hemos sido hechos completos en él, en Cristo. Hemos sido llenados de plenitud. Hemos alcanzado esa plenitud. Así que, si usted se enfrenta a una situación en la que no haya la salida, en la que no sabe qué decisión tomar, usted dígale a Jesús: Cristo, sé mi paz, sé mi fortaleza, sé mi consuelo. Dígale a Cristo cuando vaya a dormir, en su mente dígale: Cristo, revélate a mí, sé mi consuelo, sé mi paz, sé mi sabiduría en esta situación. Y cuando nosotros hacemos eso de una manera sobrenatural, porque el reino de Dios es sobrenatural, de una manera sobrenatural tendremos la respuesta a ese temor, a esa inseguridad, a esa duda. Dios nos podrá hablar de una y mil maneras. Él nos puede hablar. En la palabra podemos ver cómo en el libro de los Hechos, cómo el apóstol Pablo a veces cuando iba a predicar a una iglesia, cuando iba a predicar a una persona, cuando iba a predicar, el apóstol Pablo, él dice que a veces tenía temor,
A veces no sabía qué iba a hacer de él. A veces no sabía si debía predicar ahí o no debía predicar. Pues el Señor Jesucristo le hablaba. Y el Señor Jesucristo le mostraba. El Señor Jesucristo en sueños, en revelación le hablaba. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nosotros venimos ante Él. Él nos da revelación en sueño, en visiones. Él nos habla. Vamos a continuar. Vamos a estar ya culminando. Dice, vamos a regresar a la pregunta que teníamos nosotros. ¿Cómo podemos tener paz y cómo podemos ser libres del temor? Es mirándolo a Él, mirando a Jesús, lleno de la plenitud de la deidad, lleno de gloria, lleno de bondad, viéndolo a Él, sentado sobre su trono, y lo vemos a Él en nuestra mente, hacemos una imagen con nuestra imaginación y lo vemos a Él sentado sobre su trono, y la enfermedad es tan pequeña. El temor, la inseguridad, el desempleo se derrite como mantequilla ante su trono de señorío. Ese cáncer, esa leucemia, esa diabetes, esa depresión, esa inseguridad, ese temor es como nada ante Cristo. ¿Y cómo lo tomamos? ¿Cómo tomamos todo ese beneficio? A través del creer en Él y descansar en Él. Y yo te digo a ti que estás escuchando esta predicación, si necesitas un trabajo, si necesitas sanidad, tú solamente comienza a confiar en Cristo, velo a Él. Todos los días cuando te duermas, velo a Él. Comienza a verlo a Él, cómo te amó. Comienza a verlo a Él, cómo siendo el Hijo de Dios, bajó del cielo y murió por tus pecados. Comienza a verlo a Él, siendo el Señor. Él está lleno de gracia y lleno de verdad. Él está lleno de gracia y lleno de verdad. Vamos a leer ahí en el libro de Juan capítulo 1 cómo Él está lleno de gracia y cómo Él está lleno de verdad. Juan capítulo 1 versículo 16 dice: pues de su plenitud, de la plenitud de Cristo, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidades por medio de Jesucristo. Nadie vio jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es superior a los profetas. Jesús fue superior a Juan el Bautista. Jesús fue superior a Moisés y los 10 mandamientos. Y la revelación completa del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la verdad de Dios, vinieron a través del Hijo unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, que nos mostró todo lo que Dios es. Así que tu gozo, tu paz, tu prosperidad, tu libertad, solo en verlo a Él. Solo en verlo a Él. ¿Y cómo lo vas a tomar? A través de tu fe. Ahora, si tú nunca has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor, tú no tienes vida, ni vida eterna, tú no tienes perdón de pecados. Pero si hoy tú pones tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, tú recibirás vida y vida en abundancia. Si tú en esta hora quieres esa vida eterna, ese perdón de tus pecados, para que tu conciencia, tu alma, tu espíritu sean limpios por la sangre de Jesús, solamente es que tú creas en Él. ¿Y cómo puedo creer en Él? Solamente puedes creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. Di conmigo, si tú quieres esta vida eterna que Cristo te ofrece, di conmigo: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Por medio de tu muerte y tu resurrección, soy salvo. Tengo vida eterna. Amén. Amén. Vamos a orar para culminar esta transmisión. Vamos a orar. Y vamos a orar que venga espíritu de sabiduría y revelación sobre cada uno de nosotros, para meditar en lo que es Cristo y en lo que Él tiene para nosotros. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor Jesús, oramos para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, tanto mi persona como los que están sintonizando, Señor, esta transmisión, Señor, en tu nombre, Cristo, que venga una revelación de tu amor, que venga una revelación
de tu victoria, que venga una revelación de tu señorío, que nuestra mente y nuestro corazón pueda ser transformada por tu revelación de lo que tú eres. Oro, Señor, que cada persona que escucha este ministerio y que está en este momento oyendo esta predicación, que sea transformada por la revelación de lo que tú eres, solo por mirarte, Jesús, lleno de gloria, lleno de gracia y de verdad. Oro también, Señor, por cada una de las personas que apoyan, Señor, este ministerio, Señor. En tu nombre, Cristo, que venga una revelación de lo que tú eres a ellos, a sus familias. Yo te doy gracias, Señor Jesucristo, porque por tu sangre nosotros somos santificados y tenemos la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues ya como últimas palabras, te agradezco que nos hayas estado viendo. Recuerda el consejo, solamente medita en Él. Piensa en lo que Él es. En esta semana, deja de pensar en tu problema y piensa en Él. Velo a Él glorificado, a Él siendo el Santo, a Él siendo el Hijo de Dios, a Él siendo el Verbo de Dios. Y en tu mente, cuando te vayas a dormir, solamente piensa en Él y en su gloria. Yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Gracias por tu atención. Que tengas un resto del día bendecido.